¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Como todos los viernes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Hoy en Impacto Económico tenemos un tema que nos importa absolutamente a todos. Nos mueve el dinero, por supuesto, pero el uso que hacemos de él tiene que ver con las creencias, con las emociones, con el contexto, con la propia cultura. Por eso hoy vamos a tocar un tema sensible para todos, la psicología del dinero. Nuestros especialistas, como siempre, les darán consejos, tips para que usted pueda utilizar ese dinero y tomar decisiones favorables que le convengan en su vida personal, familiar, empresarial y pues en todos los rubros. Así que no se pierdan, en el 18.1 estamos en la señal abierta, en el 118 señal en Megacable, por supuesto, en todas las redes sociales estamos en TV WAP y en Impacto Económico. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de conducción. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Hola Ari, extraordinaria tarde, pues muy contento de hablar de este tema que a todos nos interesa, así es que no le cambien porque vamos a hablar del dinero. ¿Cómo te estás relacionando hoy con él? Jorge Durán. Así es, Ari, buenas tardes, pues muy contento de estar aquí una semana más, teniéndote aquí en el programa y hablando de un tema de la psicología del dinero, de cómo nos relacionamos directamente con el dinero. América Muñoz. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos temas tan interesantes y cómo la psicología se relaciona directamente con la relación que tenemos con el dinero. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy feliz y contento y impaciente por aprender cosas nuevas el día de hoy. Por supuesto, y bueno, nuevamente soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción vamos a tener un estupendo programa. ¿Cuántas veces tomamos decisiones respecto al dinero sobre lo que creemos o lo que sentimos o lo que nos dijeron nuestra comadre o nuestros amigos? Pero cuántas cosas de esas no son reales porque no están basadas en los conocimientos racionales, como lo dice la teoría económica, sino en nuestras propias creencias, pero sobre todo en nuestras emociones. Y para eso, Jorge Durán, cuéntanos, ¿qué tiene que ver las emociones con el comportamiento? Así es, Ari, fíjate que cuando se habla de psicología del dinero, hablamos de las emociones que impactan directamente a nuestras decisiones financieras. Y es que nosotros cuando hablamos de decisiones financieras, hablamos de decisiones que pueden ser positivas y negativas. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a invertir, miedo a un negocio. Llega en alguna vez en la vida te llega algo que dices, ese era tu momento, era en lo que tú tenías que haber hecho ese negocio, ese trabajo, pero a veces por falta de información, por no tener clara pues, las cosas, pues dejamos pasar las oportunidades. Por otro lado, hay personas, por ejemplo, que son sumamente confiadas. Llega alguien, llega el compadre, llega el amigo y les dice, ¿sabes qué? Es el momento de tu vida, llegó tu negocio, invierte en esto. Y pues lo hacen sin estar informados. ¿Y qué pasa? Pues pueden ver afectado su dinero. Y ¿no? totalmente cierto, porque en realidad las personas se mueven más por lo que les dicen otros que por lo que realmente pueden aprender y saber. Pero también creo que hay unas emociones que nosotros las tenemos presentes, como en el caso de la pandemia. ¿Qué sucedió en la pandemia? Que ya faltaba papel higiénico, ¿no? Y este papel higiénico, oye, ¿pero por qué? O sea, había un desabasto no solo en México, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, porque se empieza a hacer un efecto manada, que en psicología se conoce así, como un efecto manada, donde uno va siguiendo a lo que hacen los demás, no se va a acabar el papel higiénico, y ese mismo temor hace una compra impulsiva. Exactamente, los impulsos, ese es uno de los temores que más la gente tiene. Cuando tú te dejas guiar, por ejemplo, por lo que está pasando en el momento y dice la gente, no es que se está acabando el papel de baño, como dices tú, entonces la gente acude a comprar, quizá no tienen dinero y a lo mejor lo que requerían en ese momento era agua, ¿no? Pero ellos compraron papel de baño y se quedaron sin dinero quizá para algunas otras cosas. Entonces yo creo que sí, nosotros debemos tomar decisiones bien informados, debemos gestionar bien nuestras emociones para poder saber si realmente
lo que voy a hacer, la decisión que yo voy a tomar es la que va a ser la más importante en mi vida, porque muchas personas, por ejemplo, no toman en cuenta el tema del retiro, la jubilación, decisiones a mediano y largo plazo, y que cuando la gente ya quiere pues darse cuenta que no lo hice en su momento, ¿por qué? Porque no estuve bien informado. Entonces la información es poder, siempre decimos la información es poder. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver con las emociones de las personas que amamos. Tenía un amigo, y les voy a contar la historia, bueno, sigo teniendo ese amigo, pero no digo el nombre. Ese amigo estaba enamorado de una argentina que literal, o sea, lo traía loco. Entonces lo que hizo con su tarjeta de crédito es que empezó a endeudarse y le compraba, o sea, no solo las flores, ropa, y pues la Argentina no le hacía ni siquiera caso al pobre, ¿no? Entonces una emoción provocaba una reacción económica, una decisión económica inadecuada. Por eso la unión entre psicología y finanzas es muy importante, porque las decisiones que tomamos no solo tienen que ver con la racionalidad, sino con la situación que vivimos en ese momento, ¿no? Inclusive, Ari, algo que está comprobado y por varios de los especialistas que hablan del dinero, tiene que ver mucho con nuestro inconsciente. Es decir, eso que tenemos grabado en nuestra memoria, con el entorno, con las personas que nos rodean, y eso lo reflejamos, ¿no?, en todo momento en las decisiones, justamente en estos comportamientos. Y es ahí donde hay que remover justamente toda esa parte, ¿no?, esa parte del inconsciente. Y eso se hace también a través de programación. Que ahí viene parte de los sesgos cognitivos, que América nos vas a hablar sobre esos sesgos cognitivos que también hacen que las decisiones no siempre sean las adecuadas. Claro, exactamente como lo dice Arturo, son decisiones que tenemos en nuestro inconsciente y por lo mismo tomamos esas decisiones, nos influyen muchas veces estos sesgos cognitivos. Son decisiones erróneas, son como atajos que tenemos por no pensar bien, o sea, no buscar otras alternativas, nos dejamos llevar por lo que te dicen en primera instancia. La primera impresión es, por ejemplo, un sesgo de primera impresión es todo lo que causa, por ejemplo, al solicitar un trabajo, al querer hacer una venta, un cierre de negocio. Esa primera impresión ya se está dejando llevar la persona por esa primera impresión que le causaste, si le diste confianza o no le diste confianza. También hay sesgos de anclaje, que tú ya no buscas otra alternativa, tú te quedas con lo que tú crees, con la información ya guardada, entonces ya no buscas más información, y si esa información que tú tienes es errónea, pues estás tomando una mala decisión financiera. En este caso estamos hablando de nuestras finanzas y también tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero de entrada, pues si tomas una mala decisión financiera pensando nada más o dejándote llevar por esas emociones, también el cerrarte, ya no buscar más información, también es parte de nuestros sesgos en los que caemos. Sí, hay un montón de sesgos que te hacen tomar malas decisiones. Es como decir, en estos sesgos tengo también otra amiga que dice, todos los ricos son malos. No todos los ricos pueden ser malos, ni todos los pobres pueden ser buenos. O sea, entonces empiezas a tomar decisiones erróneas con base a la limitada información, a la cultura o a las propias cuestiones que tú viviste. Hay también algo que se llama sesgos, atajos u halos. Cuando tú vas a comprar al supermercado y ves el 99.90, tu cerebro se te va hacia el 9 más que al 100. Entonces eso es muy impactante, y aquí que tenemos más adelante una especialista en mercadotecnia nos va a platicar un poquito, pero efectivamente cuando tu cerebro empieza a notar esos atajos es como bien flojo, ¿no? Dice 9, 90, o sea, se va, pero no, en realidad te cuesta 100. O estás a punto de cerrar un negocio o hacer una compra importante, no sé, vas a comprar un auto, una casa,
Y inmediatamente tú ya empiezas a ver, o sea, tu cerebro te enfoca en eso, tú ya empiezas a ver el auto de la marca que tú quieres y empiezas a ver esas características y te cierras a otras posibilidades, incluso del color, ¿no? Tú te vas por un color y te cierras a lo demás. En el caso de hacer un negocio, también te cierras a otras posibilidades, porque tu inconsciente, esos atajos, esos sesgos de los que hablamos ya nos están limitando nuestra visión, nuestro panorama. También no buscamos más información, te ofrecen un negocio y tú te estás cerrando a esa posibilidad y no ves más opciones. Y si te va mal en el negocio, creas otros sesgos de experiencia mala y entonces ya te cierras, ay no, las inversiones no porque son malas, pero no tomaste esa información de que, ok, las inversiones llevan su riesgo dependiendo en qué tipo de inversión quieres, ¿no? Claro. Jorge, ¿ibas a decir algo? No, es que sí, realmente a veces somos muy prejuiciosos en el tema del dinero, nos dejamos guiar por la primera impresión, lo que comentaba América. Nosotros ahorita, yo tuve ahorita una situación de, pues, adquirir algo, ¿no? Y la verdad, a veces nos dejábamos guiar por quizá hasta por el vendedor, ¿no? Y decías, no, es que como que el vendedor no me late, no me da mucha confianza. Y entonces quizá era buena opción la que me iba a ofrecer y yo ni siquiera le daba la oportunidad. Entonces nosotros debemos tener un criterio más amplio en el tema del dinero. Sí, para no tener esos sesgos porque te casas con la marca. Hay otro sesgo en el cual justamente tú ves dos marcas, por ejemplo, de salsa de tomate, estas famosas que le llaman esta salsa de tomate que la ponen en las hamburguesas, ya es la que tienes en tu cerebro y como ya estás familiarizado con esa salsa de tomate, esa es la que compras, pero no necesariamente esa salsa de tomate es la mejor. Entonces hay que tener cuidado, por eso la psicología del dinero te permite aprender que debes de estar abierto a todas las posibilidades, no dejarte guiar por otros, sino por la información certera, ¿no? Pero hay ciertos antecedentes que nos traen una remembranza sobre cómo ha nacido toda esta, la administración del dinero en América Latina, por ejemplo, ¿no? Así es, Ari, y fíjate que pareciera muy sorprendente, pero todo esto tiene que ver con nuestra historia. Jürgen Klarich lo plantea en su libro Conéctate con el dinero, y él nos habla de dos aspectos que son como muy básicos. Uno, el momento histórico que vivimos durante la conquista, que era un momento en el que los españoles pues venían sobre todo para saquear en cierta manera oro y plata y llevárselo de vuelta a su tierra. Ahora, ¿pero qué había detrás de estos sucesos? Pues había muchas muertes, ¿no? Porque no necesariamente era un préstamo o una solicitud de manera amistosa, sino tenía que ver con la propia vida. Entonces, estos hechos se van grabando históricamente, antropológicamente, genéticamente, en cómo nosotros hoy nos relacionamos con el dinero. Y bueno, otro aspecto también tiene que ver con la parte de religión, así nos lo plantea Jürgen, y sí tiene que ver con cómo se plantea que el reino está abierto precisamente para las personas que son pobres, ¿no? Entonces, ya desde este sentido en cómo empezamos a relacionarnos con el entorno, hablamos de que entonces eso es lo que nosotros generamos psicológicamente, eso es lo que generamos en nuestros comportamientos y bueno, no es casualidad que muchas veces, por eso es que inconscientemente nosotros nos alejamos de la parte del dinero. Y fíjate, a veces las malas interpretaciones respecto a la religión y a lo que viene en este libro tan leído como es la Biblia, ¿no? Donde dice que es más fácil que entre un camello que por una aguja que un rico, ¿no? Pero eso viene también justamente de la historia y quienes son especialistas van a analizar la historia y representan que había una puerta en forma de aguja y que por ahí entraban los camellos para pasar a otro lugar. En ese entonces por eso lo escribieron. Pero nosotros hacemos alusiones sobre una desinformación que tenemos. Entonces, sí, efectivamente, la historia también es importante porque es la que nos marca la pauta de saber cómo es que han venido desde las civilizaciones y nuestros antepasados manejando las creencias sobre el dinero.
Ibas a fíjate, comentar es que te iba a algo. comentar algo. También culturalmente a veces nosotros tenemos una mala percepción con el dinero, o sea, nos dicen, es que la gente que tiene dinero, pues es gente que mala, gente que el dinero es sucio, quién sabe cómo hicieron el dinero, y entonces desde ahí nosotros ya tenemos una mala relación con el dinero, le decimos a los niños, no toques el dinero porque es sucio, ¿no? Y realmente, pues sí, digo, a lo mejor tiene bacterias, pero el dinero no es Tiene sucio. más bacterias el celular. El que celular, el mercado, exactamente. ¿no? Cuéntenme. Entonces, pues sí, yo creo que ahí tenemos que entender bien que pues el tema económico, el tema financiero es parte fundamental del crecimiento de cualquier individuo. Por supuesto. Y entonces esta relación, esta dinámica de relación va a ser importante porque la psicología nos va a hacer también tomar decisiones efectivas o al contrario, que cosas que nos compliquen nuestro día a día. Daniel, tú nos ibas a comentar sobre esta psicología de los gastos impulsivos, ¿no? Que es como muy mexicano, como muy latino, como que muy de nuestra tierra, ¿no? Sí, claro, o sea, es muy importante reconocer que muchos de estos gastos también se basan en cuanto a nuestras emociones, precisamente porque suelen ser en un impulso, ¿no? Normalmente cuando estamos felices con algo, no sé, algo que nos salió bien en el trabajo o en la escuela, a todos nos ha pasado que decimos, me voy a comprar esto porque me lo merezco, ¿no? Porque por ello trabajé y me lo gané. Pero cuando una persona está triste, principalmente, por ejemplo, un mal ejemplo tal vez, cuando una mujer está en su periodo, ¿qué pasa? Se pone muy triste y lo único que quiere es comer, pues ahora sí que todos sus antojos, y se compra un montón de cosas y en ese momento pues no ve el gasto. Ay, no, pero también los hombres son hormonales. No, sí, claro, también, claro. ¿no? Sí, yo creo que ella Sí, luego hay unos que y son- hablaría de que se va uno por al fin de semana con los tragos, ¿no? Con los amigos. Ah, sí, creo que precis- eso es un momento psicológico importante, ¿no? Y fuerte para los hombres. Claro. Sí, claro, o sea, esto es entre ambos pues sexos, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes gastos y sus diferentes, digamos, sí, impulsos, porque cada quien, bueno, busca algo distinto y eso hace que digamos, bueno, si yo lo quiero, lo puedo comprar y también depende de cómo te sientas en ese momento. Fíjate que hablando de ese cómo te sientas, cuando he hecho dietas, siempre me dicen, no vayas con hambre al súper, ¿no? Porque te compres cualquier cosa. Es el impulso. Él dijo, si yo lo quiero, lo puedo comprar, pero realmente date cuenta, o sea, no es el que yo quiero, es que realmente tienes que hacer un análisis de tu situación financiera para revisar si realmente tú lo puedes comprar, porque no es el que yo me lo merezco, no es que porque yo lo quiero lo puedo comprar, es que porque yo hice un verdadero análisis de mi economía y de mis finanzas, y ya puedo saber si realmente lo puedo comprar, y hasta ese momento ya diré, entonces sí me lo merezco porque ya me lo gané. Sí, Y ¿no? es un diferenciador muy sencillo y una práctica muy sencilla el hacerte una pregunta, ¿es deseo o es necesidad? O sea, si lo necesito, ok, tengo que hacer la compra. Si nada más es un deseo porque no lo necesito, entonces no tengo por qué hacer esa compra. Yo alguna vez me quedé con algo que dijiste una vez, que no sé si una amiga tuya o alguien compraba unos zapatos, ella es del número 5, pero encontró zapatos Sí, del del número 7. 4, del 7 en Ah, del oferta. 7. ¿Por qué? Porque están en oferta. ¿Pero para qué los compras? O sea, es que estaban en oferta. Pues sí, pero a ti no te van a servir. Claro. Entonces, o ¿para sea, qué los quieres? Sí, pero es que muchas de las compras impulsivas vienen sobre esos deseos. Y también algo que he mencionado a veces en algunas pláticas, charlas o conferencias que he dado, les llamo yo los 7 pecados capitales, ¿no? O sea, la envidia, ¿no? Es que lo trae, mi vecino trae este auto, yo lo quiero y ahorita vamos a pasar a tu punto, ¿no? La deuda. Pero vienen los 7 pecados capitales con estos gastos impulsivos, la envidia, que ella lo trae, yo, ¿por qué no? Y luego los hombres de repente también traen ese tema alfa, ¿no? Ese Así, ego. ese ego, ¿no? Y bueno, también entonces la gula, ¿no? Oye, qué rico se me antojó y quiero comprarlo, o sea, ya lo estás viendo, ¿por qué no? Y todas esas cosas que son realmente impactantes, impresionantes, que hay que tomar en consideración. Fíjate, Eric, que también hay que tomar mucho en cuenta el entorno, ¿no? Hoy es un entorno que nos invita a consumir y que además, si no lo hacemos, nos hace que aparentemente no lo tengo y entonces me voy a sentir mal por no lograr eso, por no comprar eso. Y bueno, mucho lo encamino a los supers. Están distribuidos psicológicamente
para que cuando entramos, pues veamos muchos productos que quizás no teníamos el ojo y no teníamos interés, pero los consumimos y en realidad pues vamos por un consumo de alimentos básicos que están al fondo. Exacto. ¿no? Y en realidad- Claro, es estrategia, es psicología. Estrategia, exactamente. En realidad la mercadotecnia pues utiliza nuestra psicología, nuestras emociones y nuestro inconsciente para generar esta necesidad, o sea, esta necesidad porque aunque no es una necesidad propiamente básica, pero la mercadotecnia te la crea, te crea esa necesidad para entonces sí, en lugar de querer un vestido nuevo, o más bien deseo un vestido nuevo, pero entonces caes en un juego de, necesito un vestido nuevo, ¿no? Exacto. Entonces, Oigan, fíjense que tenemos una invitada que ya está, por supuesto, allá en Hermosillo, Sonora, que es especialista en terapia financiera y es una psicóloga extraordinaria que nos va a hablar justamente de la psicología del dinero. Princesa, ¿cómo estás? Ya andas del otro lado de la televisión. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Les agradezco todo y les estaba prestando mucha atención. Efectivamente, soy terapeuta financiera y en este momento que los estaba escuchando me gustaría comentar algunos temas que son muy importantes y los he visto en consulta. Por ejemplo, estaban mencionando en el aspecto de cómo las personas a veces gastan porque no sienten que lo necesitan y ahí se reconoce como un anclaje emocional. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje viene siendo cuando tú recuerdas algo que lo hiciste cuando eras niño. Por ejemplo, una persona puede recordar que su mamá utilizaba cierta marca de producto y esa marca de producto nunca lo asocia con otro tipo de marca. Entonces, ¿qué ocasiona? Esta persona, esta mujer o este hombre compra ese producto porque considera que es el único. Y eso se le llama que es un anclaje de tu historia pasada. Para poder llevar a cabo unas finanzas efectivas es necesario conocer tu historia, conocer cuáles fueron los puntos débiles y los puntos fuertes en cuestiones financieras desde niño. Por ejemplo, desde niño podías tú pedir algo a tu mamá y tu mamá te decía, no, no, ahorita no. O a tu papá y tu papá te decía, no, no, no. O, bueno, ¿qué pasaba cuando te decían que no? Cuando te decían que no, cuando una vez eres adulto y tienes ese recurso, buscas solventar todas esas necesidades emocionales que ya pasaron en su momento. Ahora, ¿qué pasaba si el papá te decía, sí, vamos a conseguirlo, vamos a buscarlo, vamos a hacer? Ok, en la persona vienen haciendo una emoción de merecimiento y en esta emoción de merecimiento es como, solamente por ser yo, ocupo todo. Que claro, todos merecemos todo, pero llega un momento en el que te desequilibra. La psicología con las finanzas es muy importante tener un equilibrio. Este equilibrio te permite tomar decisiones adecuadas a la vida que quieres tener y saber cuáles son tus límites. Si tú no sabes decir no como persona, es una parte de una personalidad, supongamos, no sé decir no, si llega alguien y me pide 20 pesos, voy a decir, pues sí, toma, toma. Si llega una persona que te pide, o tu hermano, o tu hermana, te pide 2,000, 3,000 pesos, dices tú, está bien, bueno, te los voy a prestar. El hecho de tratarnos psicológicamente cuestiones financieras impacta bastante ahí. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones estamos diciendo, bueno, nuestro trabajo es igual al dinero. O lo que yo invierto, lo que yo hago, lo que yo me esfuerzo trabajando en este inter, es igual a lo que yo hago, o yo tengo, o yo puedo hacer. Cuando no se llega a ese equilibrio, cuando no se llega a ese estatus, las personas suelen tener o hacer gastos que no son necesarios. Claro. Y yo ahí te preguntaría, por ejemplo, tú como especialista consideras que es importante saber manejar las emociones para tener un equilibrio en las finanzas. Totalmente. Tanto las emociones van de puntos. Primero es conocer tu historia, después conocer cuáles son aquellas emociones que se desprenden cuando tienes dinero. Por lo general hay personas que se ponen muy felices, hay personas que se estresan tanto que se empiezan a comer las uñas, hay personas que se preocupan muchísimo, entonces hay que saber cuál es la emoción que está implicando en el dinero. Por ejemplo, me puede ocasionar mucho gusto gastar,
pero cuando estoy gastando, tengo mi tarjeta de crédito súper alto, si en dado caso lo hago así. ¿Y qué ocasiona eso? Una preocupación prolongada a largo plazo. Y es ahí cuando hay una intervención psicológica respecto a estos temas que son muy, muy precisos. También es importante saber con quién estamos relacionados, porque hay ocasiones que las emociones se comparten. Por ejemplo, yo estoy con mi mamá y mi mamá o a mi hermano o a alguien, una persona muy conocida, no le va tan bien y yo empiezo a adjuntar o empiezo a sentir esas emociones en base a su estado y no soy presente de lo que yo estoy sintiendo. Y Y es actúas, ahí, y ahí la pregunta sería, ¿esas emociones son contagiosas y actúas como si también te fuera mal? sí, también suele pasar. ¿Por qué? Porque es un resultado global. Una vez estuve en una conferencia de TED Talk y la persona estaba platicando del fondo de inversión, ¿sí? Nunca había visto hasta ese momento cómo la ansiedad de un grupo de personas se hace grupal. Cuando hablamos de dinero, por lo general, muy pocas veces las personas están tranquilos, serenos, como que, todo está muy bien. Casi no suele pasar eso. Por lo general las personas se ponen muy ansiosas y empiezan a decir, ay, cómo voy a sacar más dinero? ¿Cómo le voy a hacer acá? ¿Cómo le voy a hacer allá? Y es ahí cuando una emoción se empieza a contagiar. Y es muy probable que siendo padres de familia también contagiemos las emociones a nuestros hijos. Claro. En- Y fíjate que tiene mucho que ver también esta psicología. Yo leí un estudio que dice que nuestro salario es el promedio de las 5 personas con las que más nos llevamos. Y tiene que ver con lo que tú dices, porque es un efecto contagio, ¿no? Pero de las emociones y también de la información. Sí, suele pasar que en este momento surge algo que se llama falacia, que viene reconociéndose como una mentira. ¿Qué significa esto? Supongamos que nuestro bisabuelo fue millonario, entonces te están exigiendo también ser millonario. Y ese sentimiento y esa emoción que se va desarrollando de generación en generación te pide a ti que seas un millonario. Y en ese momento, obviamente, las circunstancias sociales son muy diferentes, de tal manera que las posibilidades de ahora a las posibilidades de antes posiblemente no sean las mismas, pero eso no significa que tú no puedas ser rico o ser millonario en este momento. Es muy importante en cuestiones de psicología del dinero, en terapia financiera, es muy importante comprender algunas cosas, comprender que la mente también es el resultado del dinero. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago lo voy a tratar de monetizar. Cuando lo trato de monetizar, empiezo a agarrar cosas y empiezo a hacer algo que se llama gasto con justificación. ¿Qué es esto? Me siento un poco triste y como yo no puedo llevar la tristeza, estoy comprando para ponerle como una envoltura a lo que estoy sintiendo. O siento que me siento muy feliz, ¿qué voy a hacer? Voy a salir con mis amigos y no te Y yo ahora preocupes, yo lo voy invito a a hacer. todos, ¿no? O sea, yo ahorita invito a todos, decía uno de mis estudiantes, mi primera quincena me la gasté con mis amigos diciendo, yo les invito, ¿no? Y me quedé sin nada. Son, o sea, son acciones que hacemos por no tener, pues, madurez quizá en nuestras emociones o controladas nuestras emociones. Total. Déjanos tus redes sociales, por favor, princesa, para que te contacten. Muchas gracias. Me pueden encontrar en Psico Princesa de Sens en Instagram y Psico Princesa de Sens en YouTube. También, con todo gusto, les voy a dar mi número telefónico para que empiecen a consultar en mis redes y si gustan, también hay asesoría online. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Cuídate Muchas mucho. gracias. Regresamos a Impacto Económico y es que estamos muy contentos, por supuesto, porque hablamos de muchos temas de interés. Hoy estamos hablando de psicología del dinero y es un tema que nos interesa a todos porque es cómo reaccionamos los seres humanos, qué nos motiva a tomar elecciones respecto al dinero. Pero antes de continuar, quiero presentarles a la maestra Adriana Cervantes Figueroa, quien es coordinadora de la especialidad de comunicación de la ciencia. Y esta especialidad, la verdad es que me siento hasta emocionada porque les quiero presumir que yo estudio esta especialidad. Es parte y forma parte
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que le doy la bienvenida, maestra, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en Impacto Económico. Gracias a ti, Ari, por la invitación y un gusto enorme poder compartir con ustedes información acerca de la especialidad. Muchísimas gracias. Y es que quiero de verdad compartirles esta emocionante especialidad, dado que, bueno, obviamente como un ejercicio personal, yo la estudio y he aprendido muchas cosas de mis profesores, que son gente experta, especialista en diferentes temas de comunicación, pero que además la comunicación de la ciencia ha sido ya toda una revolución. Cuéntanos, Adriana, ¿qué nos ofrece la especialidad? Bien, la especialidad en comunicación de la ciencia es muy importante hacer la precisión de que está dirigida a cualquier área profesionalizante, no solamente comunicólogos, o sea, no solamente por el hecho de llevar comunicación significa que vaya dirigido solamente a comunicólogos. Es un posgrado profesionalizante que va dirigido a todos los profesionistas de cualquier área de conocimiento. Hoy por hoy es importante saber hablar sobre ciencia, hacer divulgación y hacerlo con un lenguaje lo suficientemente asequible para tener este acercamiento de conocimiento a entregarlo a la sociedad y que esta misma pueda entonces transformar su entorno para un bien común. Oye, qué padre, de verdad. Yo me siento súper emocionada, como se los decía, de haber tenido esta experiencia. ¿Qué le ofrece una especialidad a una persona que va a estudiar? ¿Cómo sale? ¿Qué experiencia se lleva? Bueno, este posgrado tiene dos líneas de conocimiento. Tenemos por un lado la comunicación pública de la ciencia, es una línea, por ejemplo, ahí te pudiera yo compartir, dirigida a personas apasionadas por la investigación, pero además también con estas inquietudes de poder transmitir ese conocimiento bajo el lenguaje especializado propiamente de su área, ¿no? Y entonces poder realizar, primero desarrollar habilidades que se pueda reflejar en productos como libros, capítulos de libros, artículos para revistas de divulgación, pero también va dirigido para aquellas personas que, por ejemplo, pudieran estar trabajando en organizaciones del sector, por ejemplo, público, social, no específicamente también el gubernamental, que están continuamente en el deber de informar, mantener informada a la sociedad en función del giro de estas mismas organizaciones. Por ejemplo, un museo, ¿no? Entonces, en un museo sabemos también que hay temáticas propiamente desde áreas de conocimiento, como es aquí en Puebla el caso del Museo de Ciencia Natural, ¿no? Entonces, ahí también las personas que se desarrollan en este tipo de organizaciones y que les interesa estar transmitiendo ese conocimiento, pues bueno, pudieran estudiar esta especialidad bajo esta línea de conocimiento. Tenemos también una segunda, que es la línea de conocimiento de divulgación científica, en la cual las personas que decidan estudiar van a poder entonces desarrollar habilidades para generar también otros productos de comunicación. Por ejemplo, hoy en día sabemos que los medios digitales pues son el medio que está más al alcance sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que también identificar qué técnicas y en función del efecto que queramos lograr, como informar, educar, persuadir y que eso lleve a la concientización, ¿no? Y entonces poder estar realizando videos, podcasts, infografías, en fin, hay distintas técnicas que podemos estar nosotros publicando en esos, por continuar con el ejemplo, en esos medios digitales. Y es que saben que la verdad es que todos los seres humanos o la humanidad tiene derecho a conocer qué están haciendo las personas, y principalmente los científicos, y tenemos que buscar el mejor lenguaje que sea adecuado, sencillo. ¿No les ha sucedido que de repente vamos al médico y nos dicen cosas que no entendemos o nos está hablando el contador, ¿no? Aquí que tenemos a uno, y dice, ¿qué? Auxilio, ¿no? O el físico. Entonces los veíamos de forma así súper lejana. Lo que hace esta especialidad es enseñar a todas y a todos quienes estén interesados a comunicarse,
a comunicarse de una forma sencilla, de tal forma que sigues comunicando la ciencia, pero todos te la entienden. Entonces, tu lenguaje se transforma y todos crecemos. Y justamente en el lugar que te encuentres, en la organización que te encuentres, vas a transformarla también, porque vas a poder comunicar. Así es, efectivamente. Y bueno, ya estuvieron ahí también proyectando, ¿no? La información, ya está publicada la convocatoria para la siguiente generación. Y entonces en ese sentido, y si me lo permiten, pues hacer la invitación a consultar esta convocatoria y también compartirles que el próximo miércoles 21 de febrero tendremos una reunión, una plática informativa, la cual será transmitida de manera virtual, y en ese sentido pues están todos invitados. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí, o sea, no, va a ser virtual, la plática es virtual, entonces sí, y bueno, en ese sentido, compartir mi correo electrónico, adriana.cervantes@correo.boap.mx, si gustan aquellos interesados escribirme un correo, con gusto les comparto esa liga, y el miércoles con todo gusto estaremos ahí ofreciendo toda la información y resolviendo las dudas que tengan al respecto de este posgrado. Ahorita lo compartimos por redes, por si no tomaron nota, compartimos el correo por redes, la convocatoria por redes, para que ustedes, todos quienes estén, todos y todas quienes estén interesados, no se pierdan de este maravilloso programa que va a tener a los mejores profesionales de la comunicación para que usted también aprenda a transmitir el conocimiento. Así es. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, aprovechando ya de una vez, quédate acá, porque tenemos un montón que decir. Estamos hablando de la psicología del dinero en este programa de impacto económico y estamos comentando de muchas cosas interesantes. Entre ellas, hemos hablado sobre las emociones, las creencias, la educación. Jorge Durán nos va a comentar sobre cómo es que las personas están endeudadas y la salud mental. Así es, Ari. ¿Quién sabe por qué a mí me tocó hablar del tema de la deuda? Será por algo, ¿verdad? Porque ya hemos pasado por eso, dice Nacho. Habla por la experiencia, claro. Así es. Y es que fíjate, cuando nosotros tomamos decisiones financieras, pues dejándonos guiar por las emociones, a veces cometemos excesos y los excesos en todo es malo. Entonces, hablando del tema financiero, pues cuando la gente cae en temas de endeudamiento, pues comienzan ya los problemas que se desencadenan este tipo de situaciones, como por ejemplo, el estrés y la ansiedad. ¿Cuánta gente no vive estresada, vive ansiosa porque pues están endeudados, porque pues ya le deben al banco, porque ya le están cobrando en la casa todo el tiempo y ansiosos? ¿Y esto qué conlleva? Pues a enfermedades, a estar mal con la familia, a sentirse culposo, decir, es que yo no sirvo para el dinero, es que a mí desde pequeño no me enseñaron cómo manejar el dinero, y realmente pues es un tema personal. La gente pues a veces llega a terminar con la familia, se aleja de la esposa, se aleja de los hijos, porque pues tuvieron situaciones financieras mal, están endeudados, empiezan los problemas de depresión. ¿Cuánta gente hemos escuchado que por un tema de deudas se suicidaron? Y esto es muy común porque no supieron manejar ese sentimiento, no supieron manejar de la mejor manera las finanzas, y además de todo, muchas personas tienen, tienen malas tomas de decisiones, y esto impacta directamente en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo, los corren del trabajo, y es un ciclo de endeudamiento. Se enferman, es la tercera causante de enfermedades a nivel internacional, el estrés, y el estrés por el dinero. No, y sabes que cuando ya tomaste una decisión financiera mal, caes en un tema de endeudamiento y se comienza a hacer una bola de nieve grandísima. ¿Por qué? Porque tienes una deuda por acá y ahora lo que haces es pedir en otro lado para pagar esta deuda, pero ya no la podías pagar y ahora tampoco vas a poder pagar esta otra deuda, y luego le pides a un agiotista que no es alguien que está regulado, y ya debes intereses por acá, debes intereses por allá, y luego
pides otro préstamo en otro lugar, ya tienes tarjetas de Según crédito para pagar el saturadas. que debías y entonces Sí, ya se te hizo la dicen deuda por ahí que gigante, ¿no? que tapas un hoyo, pero destapaste otro mucho más grande. Entonces, ahí es cuando tenemos problemas. Por eso es importante que cuando la gente tenga problemas de endeudamiento, pues se acerquen a personas que los puedan ayudar. Hay instituciones financieras. Si tú le debes, por ejemplo, a un banco, puedes reestructurar tu deuda, puedes acudir a la Conducef para que te digan de qué manera puedas llegar a un acuerdo con las personas que te prestaron el dinero y hacerlo de una manera bien. Por eso cuando nosotros pedimos dinero lo debemos hacer con instituciones que estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que de esa manera pueda intervenir quizás la Conducef y se pueda llegar a algún acuerdo, porque sí, el de estar endeudado es la verdad Terrible. Y hacer un análisis financiero cuando vas a adquirir un compromiso financiero de crédito, saber cuánto y ser realista cuánto puedes pagar, y también si ya te encuentras en esos problemas de deuda, pues empezar a pagar las deudas, digamos, urgentes. Algunos especialistas dicen que pagar las que te generan mayor interés. Algunos otros dicen que las deudas más pequeñas, de ir de deudas pequeñas a deudas mayores, pero siempre buscar una estrategia según sea tu nivel de endeudamiento y tus posibilidades de pago. Adriana. Yo creo que habría que hacer énfasis, y es muy importante esto que comentas, ¿no? De podernos asesorar con instituciones fidedignas, ¿no? Porque luego también resulta que, bueno, pues hoy por hoy a través de los medios digitales, vuelvo a reiterar, ¿no? Pues mucha gente también que ni siquiera tiene una institución debidamente legalizada, ¿no? Y vende precisamente este servicio, ¿no? O estos productos para que la gente pueda pues pagar esas deudas, y realmente pues son negocios o empresas que cometen fraudes, ¿no? Que se hacen pasar, se ¿no? aprovechan de ese sentimiento de preocupación por estas deudas, y entonces enganchan a la gente diciéndoles que les pueden prestar cuando realmente, o sea, pues cometen fraudes, ¿no? Y el primer problema es que tú llegas a uno de esos despachos en el que te van a resolver y te piden dinero por adelantado como para comenzar a asesorarte y que te van a tramitar tus escrituras, tus entonces, prendas, pues, imagínate, ¿no? ya es un gran problema. Y entonces ya te metes en una vorágine de problemas. Ahora, que yo también hablaría de personas adictos a la adrenalina de las deudas, ¿eh? Ah, sí, claro. Yo como experiencia, en el primer empleo que tuve, que fue una empresa transnacional, el jefe, le empezaban a hablar todos. Para empezar, tenía doble vida. Entonces, bueno, doble vida, o sea, sí, doble tenía esposa. Esposa, exactamente. Entonces, debía que las letras del carro que se atrasaba, De que las de dos la esposas, casa, ¿no? que de ropa, que de las tarjetas de crédito. Y la verdad, yo me estresaba cuando escuchaba que todo el mundo le llamaba, y él seguía justamente buscando un estilo de vida que no tenía, porque inclusive defraudó a la empresa en la que estábamos. Y bueno, en todo momento él siempre estaba como siendo adicto a la adrenalina, y yo no lo veía preocupado. Pero yo creo que aquí América va a mencionar un punto muy importante. Si bien es el contexto, también nuestra terapeuta financiera nos decía, muchas son de las experiencias que vives en la infancia y que repercuten en tus finanzas, América. Exactamente. De primera instancia, los niños imitan lo que ven o lo que viven con los papás. Y si un papá no tiene un adecuado manejo de sus finanzas, pues el niño crece así, el niño crece y en una edad adulta pues no va a poder tomar decisiones financieras pues inteligentes, se va a endeudar, va a caer en todas esas trampas, porque por imitación, o muchas veces si crecen en un hogar donde no se lleva un adecuado manejo de las finanzas, hay abundancia y no hay un correcto manejo, hay derroche y todo, pues el niño también en una vida adulta pues no va a valorar ese valor que se le da al dinero, a cómo gastarlo, cómo invertirlo, cómo ganarlo. Entonces sí es importante desde pequeños sí involucrar al niño en tomas de decisiones. También muchas veces si el niño crece o los niños crecen
en una situación traumática por una pérdida de empleo, un endeudamiento de los padres o que perdieron a lo mejor hasta la vivienda por estas deudas mal manejadas, pues el niño crece y pues ya con estos temores no sabe cómo invertir su dinero. Claro, ya te marcan de por vida. Sí, y también, o sea, llega dinero a tu vida por tu trabajo, por tus negocios y todo, y lo que haces es como que rechazar eso y bueno, deshacerse del dinero tan rápido también es un problema que no se maneja a tiempo. Sin embargo, cuando tú involucras a los niños desde pequeños y les vas enseñando de finanzas, de presupuesto y todo, el niño pues cuando sea un adulto va a saber la importancia del dinero, es muy importante. Hay un libro que es de autoayuda, se llama El poder de una mente millonaria. En este libro el autor sí habla mucho de esas trampas mentales que tenemos todos y que crecemos, pero también es una responsabilidad, es cómo vives de niño, la relación que tienes de niño con el dinero y ya sea por tus padres, por buenas o malas decisiones según te haya tocado, pero otra cosa es la responsabilidad que como adulto ya generas, porque una cosa es tu experiencia de infantil y otra cosa ya tus decisiones, ok, ya me informo, ¿no? Y ya voy a tomar decisiones pensadas, tratar de… Es que esa es la primera parte, la infancia es la primera parte, ya después vienen otras experiencias que es el contexto y luego lo que tú dices, la responsabilidad de adulto. Sí, principalmente repercute mucho también en las emociones de los niños. Fíjate que hace no mucho veía, les preguntaban en una dinámica con niños, ¿cómo te sientes cuando escuchas que a tu papá le falta el dinero? ¿No? Y reaccionaban con los emojis, ¿no? Triste. ¿Y cómo te sientes cuando sabes que se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces va repercutiendo también emocionalmente en el niño, y bien lo comentabas, o sea, finalmente el niño crece con este sentimiento de tristeza por saber que en casa hay este endeudamiento, ¿no? Y a veces hasta se acostumbran y entonces adoptan estos hábitos. Estos patrones. Exactamente, ¿no? Fíjate que pasa mucho cuando la gente tiene un estatus bien, tiene negocios, y a los niños nunca les enseñan el valor del dinero, nunca les enseñan cómo se debe manejar el dinero, y de momento pasa que los padres fallecen y se quedan los hijos pues con la herencia, y una herencia que se la acaban de un día para otro. ¿Por qué? Porque no, así como llegó el dinero, así se fue, no supieron cómo manejarla, hicieron malas inversiones, y ahí es cuando dices, oye, ¿cómo es posible que teniendo todo el nivel cultural, todo el dinero que tenía mi familia, nunca me enseñó a cómo manejar el dinero, y ahora me arrepiento porque no tengo absolutamente nada? Lo que pasa es que no hay una socialización financiera, que es diferente a la educación. La educación financiera es formal y se va a las escuelas, pero la socialización financiera tiene que ver qué tanto hablas en tu casa sobre el dinero. A veces las personas dicen, es que es feo. Yo les puedo decir desde mi experiencia personal, en mi casa toda la vida hemos hablado del dinero y 3 de mis 4 hermanos somos financieros. O sea, en la mesa se habla sobre dinero, porque tiene que ver con el consejo que tú le das de madre a hijos, cómo manejar el dinero. Eso no quiere decir que te lleve a ser millonario, pero te da una herramienta. Y fíjate que desde la mercadotecnia, por ejemplo, también nosotros tenemos que darnos a la tarea de investigar por un lado, el ingreso promedio en los hogares, ¿no? Y de ese ingreso, ¿cuánto gastan en servicios generales? En alimentos, despensa, vestido, ¿no? O sea, lo indispensable. Pero también qué tanto o qué porcentaje lo destinan a actividades de entretenimiento, de dispersión, ¿no? Y qué otro tanto para ahorrar, y qué otro tanto por si alguna deuda se presenta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues también es muy importante el contenido que están ahorita ustedes pues compartiendo, porque es urgente de verdad que en los hogares haya esta educación financiera y esta parte de poder administrar favorablemente los recursos
para no caer en depresión, en ansiedad, en tristeza, por simplemente el endeudamiento, ¿no? Sí, es que es una toma de decisiones que ya en esta edad, como dice América, me encantó esa frase, ya es responsabilidad de uno. Y ahí viene otra alternativa que Arturo Cuanquiu nos va a plantear, que es justamente poner si quieres tener una mente pobre o una mente rica. Así es, Ari, y justamente tiene que ver con este tema de socialización y voy a dar un dato estadístico que va a decir mucho. El 95% de los hogares en México tienen una televisión, por supuesto, para ver impacto económico. Por supuesto. Sin embargo, el 38% se consideran lectores, estamos hablando de un 100%. Lectores que acuden justamente para salir de ignorancia, para conocer de temas financieros, temas de crecimiento personal, etcétera. Entonces, estamos hablando de una profunda diferencia en la mentalidad y es muy común en la mente pobre, por ejemplo, tener una pantalla gigante, ¿no? Para ver las últimas telenovelas de No moda le digas nada a y de mi historia. marido, ¿eh? Pero no compran un libro o no accedemos a comprar un curso que nos va a ayudar a resolver o a darnos herramientas para resolver nuestro futuro financiero. Y entonces es ahí donde tenemos esa profunda diferencia en la sociedad y pues después nos quejamos, ¿no? De que, híjole, no tengo dinero, me hace falta, no tengo la suficiente capacidad, no sé cómo resolver este problema. Bueno, pues ahí está la razón, ¿no? Porque somos parte de lo que vamos formando en nuestra mente. Y además de la parte de la infancia, además de la parte genética, ya de manera consciente, cómo estamos actuando y cómo nos estamos comportando. Bueno, tú decías de la televisión, pero yo te voy a decir otros elementos que puedes notarlos frecuentemente en los mexicanos y en los latinos, que tiene que ver con las fiestas, que nos encantan las fiestas y para todo gastamos en fiesta, en lugar de mirar una planeación futura que nos lleve pues a un ingreso mayor, Arturo. Sí, inclusive me atrevo a decir que muchas personas prefieren andar con el teléfono de la manzana de última generación y con los calzones rotos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, lo pongo como un ejemplo, a lo mejor de sarcasmo, pero es real. O sea, prefiero estar endeudado para aparentar, porque además ese teléfono no lo utilizas como una herramienta de trabajo, pues nada más es como para poder tener una máscara ante los demás y decir, miren, estoy a la moda, ¿no? Aparte, fíjate que no solamente culturalmente hablando de nuestro país, sino ya también de cómo influyen otras culturas también en la forma en cómo compramos o consumimos, ¿no? Por ejemplo, el 2 de noviembre es un claro ejemplo, ¿no? Es una tradición, ¿no? Que aquí en México la festejamos. Y entonces ponemos nuestra ofrenda, ¿no? Y hay zonas en México, ¿no? De que incluso hasta la ofrenda grande y por niveles, y de verdad le invierten un dinero, o sea, realmente extravagante. Y hay otras zonas residenciales donde además de la ofrenda, aunque sea chiquita, pero la ofrenda, también decoran festejando el Halloween, ¿no? Entonces Sí, ya es no nada una más es mi tradición, una ¿no? fusión. Sino también el de otra cultura que está influyendo, y también entonces ya no nada más gastas en la ofrenda, sino también gastas y a lo mejor hasta te endeudas, ¿no? Porque usaste la tarjeta de crédito y ahora compremos y decoremos también como decoran en Estados Unidos. No, pero es que si somos buenísimos para gastar, pero ¿qué tal para ahorrar, Jorge? O sea, Así ¿por qué es, Ari. algunas personas me sorprende que naturalmente ahorran? Estaba con un alumnito que quiero mucho platicando y me dice, oye Ari, tengo tanto ahorrado. No es mucho, yo me quedé pensando cuando me dijo la cantidad, wow, es bastante. Yo creo que para cualquier persona aún más que cuando trabaja, porque algunos naturalmente están ahorrando y a otros se les dificulta o se nos dificulta Fíjate ahorrar. que los que ahorran es porque ven impacto económico. Ah, Es que les damos ándale, buenos, buena les damos idea, buenos sí, tips. claro. No, es que fíjate que es un tema de administración, es un tema de administración financiera. Alguien me ha comentado en algún momento, es que sabes que no alcanza el dinero y realmente sabemos que ningún dinero alcanza para poder ahorrar, pero si nosotros somos administrados, tenemos un buen presupuesto. Yo creo que el que gana 100,000 pesos y el que gana ahorita 7,500 pesos, que es el salario mínimo, sí se puede dar ese lujo de poder ahorrar, porque realmente es un lujo o una necesidad. Si tú destinas, quizá, a lo mejor el que gana 100,000 pesos puede destinar el 10%, pero aún así sus gastos son excesivos, pero el que gana 7,500, que es el salario mínimo, si le destina un 3%, un 5% al tema del ahorro,
en un año ya van a tener una cantidad suficiente de dinero, pero es un tema simplemente de administración. La gente dice, es que no me alcanza el dinero, no me alcanza, ya pagué todo y no me alcanzó. No, es que primero tuviste que haber destinado una partida en el presupuesto de tu ahorro y ahora sí, una vez que ya destinaste y lo quitaste, ahora sí ya me dedico a pagar todo lo que tengo que pagar. Yo creo que no nada más de administración, sino también de hábitos. De Hay hábitos. escuelas donde realmente educación financiera es un punto que a lo mejor lo tocan muy así de pasadita, pero les forman el hábito de ir ahorrando semanalmente, por ejemplo, 5 pesos. Sí, sí hacen ¿no? como una cooperativa, ¿no? Exacto. Dice Warren Buffett, primero ahorra y después gasta, ¿no? O sea, y estamos hablando de Eso es lo que uno de los decía. hombres más ricos del mundo que tiene una fortuna extravagante. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Dice, es porque tiene dinero. No, no, no. O sea, son hábitos lo que dicen. Sí, perdón, y recientemente leía que a diferencia de una persona de mente pobre, a él le da satisfacción consumir algo, pero a la persona de mente rica, cada vez que va sumando dinero en su cuenta, eso es lo que le genera emoción y lo que le da felicidad. Entonces, ahí está la diferencia. Claro, pero Sí. también no llegar al extremo, por donde ahorres y no disfrutes. Dicen, hay una frase que me encantó, la mejor persona es la que vive en equilibrio, que sabe disfrutar tanto ahorrar como gastar. Y bueno, amigos, yo sé que tienen un montón de cosas que decir, pero ya nos vamos, ya estamos cerrando Impacto Económico. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, Arturo, Jorge, América y por supuesto hoy Adriana Cervantes. Soy Ariadna Hernández Rivera, les mando un fuerte abrazo y por supuesto invitarlos a que sigan viendo Impacto Económico, que estamos hablando de finanzas, economía, educación financiera y todos los temas que le interesan a usted. Muchísimas gracias, excelente viernes.